Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5. Vamos a explicar sobre el capítulo 8 y 9 del libro Ética Valores. Los integrantes son Michael Andrés Macías Delgado, Rodi Antonio Delgado Mero, Eduardo Paul Montero Mendoza y mi persona Andrea Maribel Figueroa López. Ciencia, tecnología y ética. La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, sistematizados y comprobables que tienen como fin último la búsqueda de las causas primeras. Su propósito es la descripción, explicación. De la ciencia existe un gran retraso en el avance de los fenómenos. Frente al gigantesco ética y la moral de la humanidad, el abismo entre ciencia y conocimiento moral, entre conocimiento científico y conocimiento del ser, es enorme. Los beneficios de la tecnología y de la ciencia son innegables. Sin embargo, los valores utilitarios requieren de valores éticos. De lo contrario, el futuro de la humanidad peligra sin una conciencia ética. Características de la ciencia. Las características de la ciencia son sistematización, objetividad, fundamentación, empirismo y racionalidad. En la sistematización se realiza a partir de un método en el que los datos se integran con la mayor exactitud posible. La ciencia ordena y organiza lógicamente el conocimiento. La objetividad se basa en criterios comprobables lógicos y su fundamento es el método científico. El objeto de estudio debe ser investigado sin que intervengan los sentimientos, los gustos personales, las creencias y los perjuicios. Fundamentación. Es el conjunto de conocimientos basados en el método y la técnica. Es decir, se basa en el conjunto de principios y leyes comprobables. Empirismo. Debe ser comprobable utilizando las pruebas necesarias para constatar la validez y la fidelidad de los datos y resultados obtenidos, para lo cual se recurre a diversos procedimientos de demostración y verificación. Racionalidad. Aplica la razón en la búsqueda de las explicaciones científicas de manera lógica. En los objetivos de la investigación científica son establecer principios generales para explicar y describir los fenómenos, profundizar y precisar acerca del conocimiento y descubrir el sentido último de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. La ética en la ciencia. La ciencia debe basarse en una serie de valores que emanan de su misma finalidad, que es la búsqueda de la verdad. Los principios básicos se deben regir el acceso, uso, investigación y divulgación de la ciencia son la honestidad, el bienestar de la humanidad y el amor a la verdad. En la honestidad, los resultados deben ser verídicos, sin distorsionar los datos para beneficio de intereses personales o de terceros. El fin último de la ciencia es la verdad. En el bienestar de la humanidad, la ciencia debe subordinarse al logro del bienestar social. Muchas veces ha sido utilizada con fines mercantilistas, políticos o de dominación, convirtiéndose en un medio de destrucción. El amor a la verdad. El amor a la verdad es un valor imprescindible dentro del manejo de la información científica. La ciencia y la tecnología tienen un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, se requiere orientar el proceso educativo hacia la aplicación y uso ético de la ciencia. Tecnología y tecnociencia. La técnica es una herramienta que se utiliza en todos los ámbitos del conocimiento y de la actividad humana. La tecnociencia se refiere a la aplicación del método científico para la creación de tecnología que se apoya en la ciencia. La ciencia produce conocimiento y su aplicación origina nuevas tecnologías. A la aplicación de la ciencia, la tecnología se denomina tecnociencia. La práctica del juicio ético y de los valores en la ciencia y la tecnología implica grandes beneficios para mejorar la vida de todos los seres humanos. En la historia hay episodios en los que la ciencia y la tecnología han sido utilizados para fines deplorables debido a la falta de ética, como por ejemplo la bomba atómica que destruyó Hiroshima.
Sin la aplicación de la ética, la ciencia puede ser utilizada en contra de la humanidad. Los alcances éticos y la responsabilidad de los científicos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como las posibles aplicaciones de sus descubrimientos, deben regirse por valores y la moral. El juicio ético sobre la tecnología y la tecnociencia. En la actualidad, los valores predominantes en la ciencia occidental son, por una parte, el conocimiento orientado hacia la transformación práctica del mundo, lo que se manifiesta en avances científicos y tecnológicos impresionantes, y por otra, el bienestar económico y material, que se traduce en la producción y consumo de infinidad de bienes materiales. De esta manera, los valores espirituales o vitales se han subordinado a valores secundarios o utilitarios. Esta crisis de valores ha originado serios desequilibrios a nivel mundial o individual. No es posible olvidar que todo conocimiento debe ser un medio para desarrollar la esencia y el espíritu. Pareciera que el ser humano ha perdido su importancia en la sociedad tecnificada en donde los bienes materiales son la prioridad. Ciencia, tecnología y calidad de vida. El desarrollo tecnológico se manifiesta como un flujo creciente de conocimiento, continua con la difusión y la transferencia de los mismos, y culmina en la producción de bienes y servicios. Los nuevos conocimientos como la biotecnología, los sistemas de información, la robótica, las aplicaciones del rayo láser y la fibra óptica sirven como base del crecimiento económico, pero deben Tenemos lo que es la tecnología médica y sus implicaciones éticas. En cuanto a lo de la tecnología médica, nos vamos a referir a todo lo que tiene que ser relacionado con la medicina y cómo la ética influye en la medicina y en en los centros médicos. Para empezar, decimos que la introducción de la tecnología en la medicina han surgido numerosos problemas jurídicos, éticos, morales y sociales. Actualmente, como conocemos, el grado de el grado de aprendizaje en cuanto a médicos está saliendo ineficiente, ya que previamente hemos visto muchos médicos nuevos, otros son aprendices, etcétera. Algunos de los dilemas bioéticos más controvertidos son, primeramente, lo que es el embarazo interrumpido y la eutanasia. En cuanto al embarazo interrumpido, podemos observar lo que son los problemas mediante el embarazo, ya que estos no contienen un control, no tienen un control mensual. Y en cuanto a la eutanasia, es lo que a personas que necesitan o requieren de que su vida tenga un descenso rápido. Bueno, en cuanto al embarazo interrumpido, un óvulo fertilizado merece el calificativo de ser humano. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros no hemos escuchado en las noticias donde, en tanto en otros países como en el nuestro, exigen el aborto? Hay personas que están en contra y hay personas que están a favor. Aquellas que están en contra dicen que un óvulo fecundado es un ser humano, es una vida, mientras que hay personas en las que están en contra, las que dicen que no. ¿Qué tan ético es permitir el aborto en caso de una violación de alguna malformación o enfermedad congénita? En lo primordial como opinión personal, para mí permitir un aborto a una violación, yo lo veo bien. O sea, no es que tampoco esté mal, pero en lo particular lo veo bien, ya que es algo que no fue procreado con amor, algo que fue como su nombre lo dice, una violación. No fue con tu consentimiento, fue sin tu consentimiento, cosa que no deberías hacerte responsable de algo que tú no tienes la culpa. Es verdad, la criatura que viene tampoco tiene la culpa. Sin embargo, por ello, imagínate una niña de 14, 13 años que ha sido producto de una violación y va a tener un bebé y ya no lo quiere. Obviamente estoy a favor de que ella lo aborte. Bueno, otra sería la malformación o enfermedad congénica. Según mi criterio, según criterios que he leído, es verdad, existen tipos de personas que dicen, no, está bien tener a mi hijo con malformaciones, mientras existen otras que dicen que no, ya que de qué sirve traer un niño al mundo sin saber el sufrimiento que va a tener este al pasar de los tiempos y qué tanto va a resistir. Bueno, como siguiente punto a abarcar tenemos lo que es la eutanasia. ¿Debe permitirse la eutanasia médica?
¿Debe permitírsele a un médico que asista a un enfermo terminal para suicidarse? En lo particular, yo creo que sí. Si tú ves que ya no tienes salvación, que ya tu vida ya no tiene sentido, para mí, o sea, en lo particular, yo sí aceptaría tener una eutanasia. No sé qué opinen los demás. La decisión de cuando terminar con la vida pertenece al médico, al paciente o a Dios. En sí yo siento que tu vida depende de ti, te pertenece a ti. Obviamente, en punto religioso le pertenece a Dios, ¿verdad? Pero ya cada quien es digno de hacer y qué no hacer con su vida. ¿Es válida la eutanasia? Según tengo entendido, aquí en Ecuador no es válida la eutanasia y no he escuchado de centros que realicen eutanasia. Así que no podría decir si es válida o no es válida. Esas son algunas interrogantes que puedo argumentar con respecto a sus respectivas respuestas. Ingeniería genética, ética y neurociencias. Las neurociencias son el conjunto de ciencias aplicadas al estudio del funcionamiento del cerebro. La neurofisiología del cerebro se relaciona con la ética, ya que precisamente es en el cerebro donde se procesan los juicios de la conciencia ética. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos valores y todos aquellos procesos éticos que pasamos a lo largo de nuestra vida es proveniente de las neuronas y de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos inculcan ciertos valores tanto en casa como en la escuela, que a medida que vamos creciendo los vamos poniendo en práctica. Todo esto se nos queda grabado en el cerebro. Es como cuando nosotros estamos practicando para un baile o practicando para una recitación o una actuación. Lo que aprendemos o lo que ensayamos se nos queda grabado y a pasar de los días lo vamos recordando, lo vamos recordando. Bueno, ¿qué sucede con la persona que ha sufrido una lesión en el cerebro o que padece otro tipo de trastorno cerebral? Primeramente vamos a responder la pregunta que dice, ¿qué sucede con la persona que ha sufrido una lesión en el cerebro? Pues en ocasiones esta persona puede quedar en estado vegetal o también en ocasiones puede quedar con deficiencia cerebral, falta falta para captar, falta de retentiva, también puede perder la movilidad en algunas partes del cuerpo, como también puede sufrir de lesiones tanto auriculares, perdón, como motrices. En cuanto a otro tipo de trastorno cerebral y que de repente comienza a comportarse de manera diferente. He escuchado casos, no aquí, pero sí en otros lados del mundo, en donde personas por producto de una contusión cerebral se terminan comportando como animales. Incluso hace poco escuché un caso en México en donde un señor había sufrido una lesión en una pelea y este de la nada dice que pasaron los días y un día apareció con la cabeza de la mujer cargándola en una lampa, no, en una carretilla por la calle, la estaba paseando por toda la calle. Estos son trastornos que pueden surgir por una lesión cerebral, las cuales son muy, pero muy peligrosas. Existe responsabilidad moral e incluso criminal. Tengo entendido que a las personas que cometen algún crimen estando en un estado de alguna lesión cerebral se les disminuye la condena. Sin embargo, ya eso ya son temas de leyes. Pero en ese sentido, como opinión personal, no sé, como yo no tengo alguna lesión cerebral, pero yo estoy un poquito en desacuerdo de ello, ya que sigue siendo un criminal. Sea como sea, sigue siendo un criminal. Tal vez no lo sé por qué lo hizo. Es como hay casos en los que las personas cometen crímenes y los mismos abogados la hacen pasar como si tuvieran una lesión cerebral, cosa que eso no está permitido y no entiendo por qué lo hacen. Bueno, Bueno, continuando con este tema, el último tema, pues, ¿qué es la contaminación climática? El cambio climático, ¿no? Para hablar sobre el cambio climático, pues, este proviene del calentamiento global, que este es originado por la contaminación atmosférica, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente de las, de los atomizadores, que han debilitado la capa de ozono de la atmósfera y por lo consiguiente se deshielan los polos. Por otro lado, pues los efectos del calentamiento global
estos son sumamente dramáticos. Ninguna medida será suficiente a futuro para animar sus impactos negativos en el planeta. Y pues los científicos señalan que el calentamiento global afecta severamente el clima y los ecosistemas. Las consecuencias comprenden los siguientes riesgos de salud: incendios forestales, residuos y la disponibilidad de agua, como pérdida agrícola, el aumento de lo que vendría siendo los huracanes, los incendios, las sequías, las inundaciones, los maremotos, los tsunamis, así como la extinción del 20 al 30% de las especies de la flora y la fauna, a causa de los aumentos graduales de la temperatura ambiental de entre 1.5 a 3 grados centígrados, lo que presenta un peligro para la agricultura. Bueno, otros efectos son el aumento de enfermedades, lo que vendría ya siendo cardiovasculares, la respiración causadas por la elevación en el nivel atmosférico. Siguiente, por favor. Bueno, los países industriales son los principales responsables del calentamiento global. Esto ya que es provocado por las emisiones del dióxido de carbono generado por la producción de energía desde el año de 1850. Pues los países ricos como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea han invertido miles de millones de dólares en proyectos de afrontar este fenómeno y límites de riesgo de la sequía y las elevaciones de los mares. La creación de las plantas eolíticas que hacen potable el agua salada, el establecimiento de los bares contra los incendios y el desarrollo de las semillas que florecen en las sequías son algunas de las principales acciones. Siguiente, por favor. Para hablar más sobre este tema, pues se ha tomado que algunos códigos de los ambientes, pues se han señalado los más importantes. Tenemos que algunos de los principales códigos éticos ambientales más importantes son el Programa 21. Este Programa 21 propone un sistema de entendimiento mundial para el desarrollo sustentable que es responsable indivisibilidad de la protección ambiental y el proceso de desarrollo. Se basa en un compromiso político y en consenso mundial al más alto nivel, ¿no? Por otro lado, pues tenemos el código del Protocolo Montreal. El Protocolo Montreal es un trabajo internacional diseñado para proteger a lo que vendría siendo la atmósfera, ¿no? A través de los controles de sustancias que originan el debilitamiento de la capa de ozono. El tratado fue firmado el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de junio de 1989. Desde entonces ha sufrido 5 revisiones en 1990 en Londres, en 1992 en Copenhague, Hawái, y en 1995 en Vietnam, y en 1997. Y por el último, pues en 1999, que este fue en Beijing. Como resultado, más de 180 naciones se han comprometido a cumplir con la reducción y la producción de gases, el CFC. Cuya presencia en la atmósfera es considerada como las principales causas para el adelgazamiento de la capa de ozono. Por otro lado, pues tenemos el Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Cartagena fue aprobado por más de 130 países el 29 de enero del 2000 en Montreal. Canadá es el principal acuerdo internacional de riesgo de
transferencia de manejo y el uso del mismo. Que estos son modificados por la biotecnología. Su finalidad es fomentar el uso seguro de los transgénicos. Tema que despierta grandes polémicas. El tratado promueve el comercio internacional, la transgénica, éticos, y a través de medidas de seguridad acordes de necesidad de consumidores industriales y particulares del ambiente. Por el otro lado, pues tenemos la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra fue firmada en marzo del 2000. Es uno de los síntesis de valores y aspiraciones ampliamente compartidos por un gran número de personas en todo el mundo. Es una declaración de principios fundamentales que tiene el propósito de formar una sociedad justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Busca aspirar en el pueblo un nuevo sentido de interdependencia y responsabilidad compartida en un bien de la humanidad y las demás especies que habitan en la Tierra. Siguiente, por favor. Tenemos la Carta de los Derechos de Río de Janeiro. Esta Carta de los Derechos de Río de Janeiro pues, fue suscrita en el abril de 2004. Es la declaración de los adolescentes que expresa la preocupación y la situación de la crisis que se encuentra en los medios de comunicación para los niños y adolescentes, más que todo. Una de las propuestas básicas es la unión de la fuerza para que los medios comuniquen culturas, entretenimientos, educaciones, para una buena calidad de trabajo y de población, destacando la protección del ambiente. Por último, pues tenemos las organizaciones ambientales. Las organizaciones ambientales son grupos de sociedad civil que desempeñan un papel importante en el respeto del ambiente. La cooperación de la sociedad con la organización ha sido creciente, puesto que esta especie, desde la toma de la conciencia de la importante protección de los ecosistemas, algunas de las organizaciones ambientales más importantes son Earth Action, el Centro Internacional del Enlace Mental y Amigos de la Tierra, entre otros. Así finalizamos este tema. Muchas gracias. El dimensionamiento ético de la relación hombre-naturaleza. Bueno, la ética ambiental implica que estamos obligados moralmente con nuestro planeta y que debemos amar y respetar a los animales y a la naturaleza. También la falta de un marco ético en este sentido origina que muchas decisiones se tomen con base a su debilidad sin considerar a largo plazo. También tenemos los valores que se deben regir nuestra relación con el medio ambiente, son los siguientes: el amor y el respeto, ya que la relación hombre-naturaleza tiene implicaciones en diversos ámbitos. También los ámbitos también son la individual, que todos tenemos la responsabilidad de velar por la naturaleza. También está el ámbito social, que la sociedad y los diversos grupos sociales han contribuido a la crisis ambiental. También tenemos el ámbito global, que es que la contaminación ha originado una crisis ecológica a escala mundial que se caracteriza por los fenómenos naturales. También tenemos los conceptos y características para el análisis de la relación hombre-naturaleza. Bueno, la ecología es multidisciplinaria, ya que recurre a otras áreas del humano, como la biología, las matemáticas, la mecánica, la ética y la ingeniería. También existen los niveles de organización de los seres y el medio ambiente, que son los siguientes, como es el ser, el individuo, la especie, la población, la comunidad, también el ecosistema, también está el problema ambiental y el desarrollo sostenible y sustentable. También tenemos los valores y la relación hombre-naturaleza. Tener conciencia de que formamos parte de la naturaleza y comprendemos la importancia del equipo ecológico. Bueno, esto es decir que la interrelación que existe en el medio ambiente se logra mediante el ejercicio de la ética y los valores.
Bueno, la ética ambiental se sustenta en los siguientes valores, como es el amor a la naturaleza. Bueno, este es el amor, es el valor por excelencia, amar a las especies vegetales y animales. También considerando que son infinitas y inagotables. También tenemos el respeto. Bueno, el ser humano muchas veces se comporta de manera egoísta y no piensa en los recursos y las especies naturales que pueden extinguirse. También está el impacto de los problemas ambientales en el mundo. La depredación ambiental es uno de los problemas más graves de la humanidad. Esto es, durante los años 70 se tomó conciencia de los efectos de la contaminación de la naturaleza. En algunas de las consecuencias más importantes que implican son el cambio en los ecosistemas, también está el efecto invernadero, la contaminación, la deforestación, la pérdida de especies, el cambio climático y por último la degradación. Bueno, eso sería. Gracias.